En los rincones más oscuros de la historia humana, cuando la muerte era un misterio y el más mínimo murmullo en la noche podía encender el pánico, surgió una figura que perduraría a través de los siglos, el vampiro. No se trataba solo de un monstruo de cuentos, sino de una representación de los temores ancestrales, de la lucha contra lo desconocido y de la eterna fascinación por la vida y la muerte. Esta leyenda ha evolucionado con el tiempo. Lo que en sus orígenes era un ente aterrador y sobrenatural se ha transformado en un símbolo ambiguo, a veces seductor y en otras ocasiones repulsivo. Hoy, entre la ficción y la cruda realidad, el vampiro sigue siendo un reflejo de nuestra dualidad interna, encarnando tanto la seducción de lo prohibido como el terror a lo incontrolable. Para entender su evolución, debemos retroceder en el tiempo, a épocas en las que los dioses y los demonios caminaban entre nosotros y donde el velo entre la vida y la muerte era extraordinariamente tenue. Los primeros indicios de seres que se alimentaban de la fuerza vital se hallan en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Grecia. En Sumeria y Babilonia ya se narraban historias sobre espíritus y demonios nocturnos, entidades que, al cruzar el umbral de la muerte, regresaban para perturbar a los vivos. Estos seres, a menudo asociados a dioses menores o espíritus vengativos, no aún tenían la figura elegante y seductora que hoy conocemos, sino que eran manifestaciones del caos y la irracionalidad de lo inexplicable. En el antiguo Egipto, la preocupación por la vida después de la muerte era tan intensa que se idearon complejos rituales funerarios para asegurar que el difunto no se convirtiera en un ente maligno. El Aku, un concepto relacionado con el espíritu del difunto, podía transformarse en una fuerza oscura si los ritos no se cumplían con exactitud. Las tumbas estaban protegidas con maldiciones y hechizos. La idea era evitar que los muertos volvieran a la vida para perturbar el orden del mundo. Asimismo, en la mitología griega, existen relaciones de seres como las lamas o espectros errantes, que se alimentaban de la energía vital de los mortales. Estas primeras leyendas, cargadas de simbolismo y misterio, sentaron las bases de un miedo ancestral, el terror de lo desconocido, de lo que habita en la frontera entre la vida y la muerte. Así nacía la semilla de lo que, siglos después, se transformaría en la figura del vampiro. Con la llegada de la Edad Media, Europa se vio sumida en una época de oscuridad, superstición y enfermedades devastadoras. La peste negra, que arrebató millones de vidas, alimentó el miedo colectivo a la muerte y a lo inexplicable. En este contexto de desesperación, la idea de que los muertos podrían levantarse para arrastrar a los vivos se expande rápidamente. Durante estos tiempos, los relatos sobre cadáveres que no se descomponían o que mostraban signos de actividad después de la muerte se multiplicaron. En pequeños pueblos y aldeas, era común que se exhumaran cuerpos que presentaban anomalías, piel pálida, ojos inexplicables o incluso un hedor peculiar. Se creía que esos cuerpos podían ser vampiros, condenados a vagar en la penumbra, sedientos de la fuerza vital que les permitiera continuar su existencia perversa. La práctica de neutralizar a estos presuntos vampiros se expandió, se les clavaba una estaca en el corazón, se les decapitaba o se les colocaban amuletos y cruces en la tumba. Entre las leyendas más notorios se cuenta la del vampiro de Borgo, en la penumbra de la Europa medieval, donde las supersticiones y la desesperación se entrelazaban para crear un ser que encarnaba el miedo a lo incontrolable y a lo eterno. El siglo XIX fue testigo de una transformación radical en la imagen del vampiro. Gracias a la literatura, en particular a obras como Drácula de Bram Stoker, la figura del vampiro adquirió una dimensión casi mítica. El conde Drácula, inspirado en parte por el histórico Vlad Tepes, surgió como un ser de una elegancia sin igual, dotado de carisma y una oscura seducción que combinaba el terror con el deseo prohibido. Esta obra literaria marcó un antes y un después. El vampiro dejó de ser solo un ente repulsivo y se convirtió en una figura compleja, atrapada entre la condena de su inmortalidad y la búsqueda de redención o venganza. El relato de Stoker introdujo elementos de sexualidad, poder y corrupción que transformaron al vampiro en un arquetipo, el ser inmortal que, a pesar de su elegancia, vive condenado a un tormento perpetuo, incapaz de sentir la paz.
El éxito de Drácula abrió las puertas a una nueva ola de relatos y adaptaciones. Escritores, cineastas y artistas encontraron en la figura del vampiro un medio para explorar los rincones más oscuros del alma humana, los dilemas morales de la inmortalidad y la lucha entre el bien y el mal. De esta manera, la figura del vampiro se expandió y diversificó, convirtiéndose en un espejo de los miedos y anhelos de cada época. A lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, la imagen del vampiro ha sufrido una metamorfosis notable. Ya no se le considera únicamente un monstruo de pesadilla, se le ha revestido con un halo de romanticismo y modernidad. Películas como Entrevista con el vampiro, Underworld y series como The Vampire Diaries han reinventado al vampiro, presentándolo como un ser atormentado, seductor y, a veces, hasta heroico. Esta nueva representación refleja las inquietudes contemporáneas. El vampiro moderno es, en cierto modo, un antihéroe, un ser que lucha contra su propia naturaleza, que a pesar de su poder, sufre por la eternidad de su condena. Esta dualidad, entre el deseo de redención y la imposibilidad de escapar de la sed insaciable, capta la atención del público actual, que se siente identificado con la lucha interna entre lo oscuro y lo luminoso. Sin embargo, a pesar de esta humanización, la esencia del vampiro sigue siendo la misma, la manifestación de un terror primigenio. Una fuerza oscura que simboliza la inevitabilidad de la muerte y el precio de la inmortalidad. En cada relación moderna, tras el velo de la elegancia y el romance, se esconde un recordatorio inquietante de que, en algún lugar, la sed de sangre y el anhelo de vida eterna continúan latentes. Aunque los vampiros han pasado a ser protagonistas de la ficción y la cultura pop, en algunas regiones y culturas persisten creencias y leyendas que aseguran que estas criaturas aún caminan entre nosotros. En comunidades rurales de Europa del Este y en ciertos rincones del mundo, relatos sobre muertos vivientes y seres nocturnos que acechan en la oscuridad se mantienen vivos a través de rituales y supersticiones ancestrales. Existen testimonios y tradiciones que hablan de extrañas desapariciones, de individuos con una apariencia casi inhumana y de sucesos inexplicables en los cementerios antiguos. Las leyendas urbanas, que se transmiten de generación en generación, mantienen intacta la idea de que la frontera entre lo real y lo fantástico es muy delgada, y que en noches sin luna, algo se esconde en las sombras, vigilando con ojos sedientos de vida. En este contexto, el vampiro moderno se convierte en un símbolo de la dualidad del ser humano, por un lado, la fascinación por la eternidad y la belleza inmortal, y por el otro, el terror a perder la humanidad en pos de un poder inalcanzable. Las redes sociales, el cine y la literatura continúan alimentando este mito, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, el miedo a lo desconocido sigue siendo tan fuerte como siempre. La figura del vampiro ha transitado un largo camino desde los albores de la civilización. Lo que comenzó como una manifestación del temor a la muerte y a los espíritus inquietos, se ha transformado en un complejo símbolo cultural, capaz de encarnar tanto el horror más puro como una inquietante belleza melancólica. Hoy, al igual que en épocas pasadas, el vampiro sigue siendo una presencia ineludible en nuestro imaginario colectivo. Su historia nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos ese anhelo de trascender la finitud de la vida, aun sabiendo que el precio de la eternidad podría ser la condena a una soledad inagotable y a una sed insaciable. En cada leyenda, en cada adaptación, resuena la eterna pregunta, ¿es el vampiro un mero reflejo de nuestras fantasías y miedos, o existe algo de verdad en esa sombra que se desliza silenciosamente entre nosotros? Quizás la respuesta se encuentre en lo que nos negamos a comprender completamente, la complejidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la eterna danza entre la luz y la oscuridad. La historia del vampiro es, en última instancia, la historia de la humanidad misma, un relato de miedo, deseo y redención. Mientras las noches se llenan de sombras y los ecos del pasado siguen susurrando en el viento, la leyenda del vampiro permanecerá, inmutable y eterna, guardada en la penumbra. Gracias por acompañarme en este oscuro viaje por la historia y leyenda del vampiro. Si esta narración te ha atrapado y despertado tu curiosidad, te invito a dejar tu comentario abajo. Queremos conocer tu opinión,
tus teorías y tus propias experiencias con lo inexplicable. No olvides darle me gusta al video si disfrutaste esta inmersión en lo siniestro y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las futuras historias. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que juntos mantengamos viva la llama de estos antiguos mitos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando los rincones más oscuros de la historia y la cultura. Nos vemos en la próxima noche, cuando las sombras vuelvan a susurrar.